abrigo del Señor, bajo su sombra morará. Diré al Señor, mi castillo eres tú, aquí quiero vivir. El que habita al abrigo del Señor, bajo su sombra morará. Diré al Señor, mi castillo eres tú. Buenos días, hermanos. Es un placer y un privilegio enorme el poder estar acá y compartir la palabra de Dios con cada uno de ustedes. En esta ocasión, la meditación que estaremos compartiendo es un perdón verdadero. El perdón para muchos de nosotros puede parecer fácil, pero cuando implica que nosotros perdonemos, ahí es donde se torna un poco complicado y por no decir difícil. Lamentablemente vivimos en un mundo caído donde siempre están presentes la injusticia, el sufrimiento, cosas que pueden tocar nuestras vidas. Algunas pueden ser leves y otras muy fuertes y profundas y muy dolorosas, hasta tal punto de dejarnos cicatrices que tardan en sanar. Varios de nosotros hemos recibido ofensas, hemos sido causas de engaños que producen en nosotros el odio, la ira, la venganza. El Señor en su palabra nos advierte acerca de estas cosas y nos dice: en este mundo ustedes van a pasar toda clase de aflicciones, ¿no es cierto? En muchas ocasiones nuestras vidas serán causas de ofensas, y es en ese momento donde se hace necesario el perdón. Cuando perdonamos, estamos liberando a otros de una deuda o una obligación pendiente contra nosotros. Pero lo más importante es que estamos obedeciendo a Dios y liberando nuestro corazón de todo rencor, de toda amargura y de toda ira. No importa cuán duro haya sido o cuán horrendo fue lo que sucedió o cuán heridos estemos, el llamado que Dios nos hace a cada uno de nosotros es a perdonar. En Colosenses 3:13 vemos que dice: sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofenda. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. Para poder hablar del perdón es necesario conocer qué realmente significa esta palabra y qué es lo que implica el perdonar. Perdonar es difícil, y muchas más cuando hay heridas que son muy dolorosas. La Biblia nos muestra de dónde podemos partir para entender el perdón. En Efesios 4:32 nos dice: por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros. Y esto es lo más lindo, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. La clave para comprender el perdón está en entender cómo Dios nos perdona. Lo primero que necesitamos recordar para conocer cómo Dios nos perdona es que todos hemos ofendido a Dios. Todos lo hemos ofendido y no hay manera en que podamos reparar esto con nuestras buenas obras. Alguien tiene que pagar.
Y como nosotros no podemos, Dios hizo lo necesario para recibir el pago que su justicia requería y otorgarnos su perdón. Jesucristo nos salvó de una manera muy singular y única. Tomó nuestro lugar, pagó por todas nuestras culpas y con la justicia satisfecha restituye al hombre, nos restituye a nosotros en comunión con Dios. Esto es muy lindo, el hecho de restituirnos en comunión con el Padre. Pero todo esto no fue fácil. Recordemos cómo Jesús sufrió en este mundo después de ser apresado. En Lucas 22, 63, 65 podemos ver que dice: los guardias que estaban a cargo de Jesús comenzaron a burlarse de él y a golpearlo. Lo vendaron los ojos y le decían: profetízanos, ¿quién te golpeó esta vez? Y le lanzaban toda clase de insultos. Volvamos en nuestra mente a ese momento. Jesús estaba totalmente desnudo, atado a una columna, a la pared, y el instrumento para golpearlo era el flagelo. Este instrumento era un látigo de mango corto, del cual partían correas largas y gruesas, sujetadas en los extremos de cada correa pequeñas esferas de plomo o huesos de cordero, los cuales, al ser usados como látigo, causaban el desgarramiento de la piel. Jesús, totalmente desfigurado, dice que le pusieron sus ropas y rápidamente se hicieron una con las heridas y la sangre que emanaba de su cuerpo. Pero después de esto tenía que venir algo mucho más doloroso: el ser crucificado. Esta era una muerte muy humillante, porque solamente los ladrones, los esclavos, los desertores y los rebeldes tenían esa clase de muerte. Y Cristo murió crucificado. Y debido a ese acto, nosotros fuimos perdonados de nuestros pecados. Jesús sufrió todo esto por amor a nosotros, por amor a cada uno de nosotros. Y es un ejemplo de perdón, porque ahí justamente crucificado, Dios no se queja, y lo que hace es decir: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El Evangelio nos ayuda a perdonar. Sabemos que el Evangelio son las buenas nuevas de salvación, son buenas nuevas de perdón, y en Jesús encontramos el mayor ejemplo del perdón. No importa cuán grande sea nuestro pecado, no importa cuán grande sea nuestro pasado pecaminoso, gracias a la misericordia y gracias a la muerte de Cristo en la cruz, fuimos perdonados. Un perdón verdadero hacia cada uno de nosotros. Y gracias a ese perdón, fuimos reconciliados con el Padre. Y ese perdón está diariamente disponible para cada uno de nosotros. En Colosenses 2, del 13 al 14, nos muestra cómo estábamos nosotros antes. Dice: ustedes estaban muertos a causa de sus pecados
y porque aún no les habían quitado la naturaleza pecaminosa, entonces Dios les dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó, clavándola en la cruz. La ira de Dios debía caer sobre cada uno de nosotros. Ese era el precio por nuestros delitos y pecados, la muerte. Pero a causa del amor de Dios, que llevó a cabo su plan de salvación y perdón, alguien completamente perfecto, alguien sin pecado alguno, alguien que fuera solamente Dios, pero que compartiera nuestra humanidad, debía pagar en nuestro lugar. El perdón de Dios a nuestro favor viene por la obra de Cristo en la cruz. Es algo que nosotros no merecíamos, pero fue su gracia, fue su amor hacia cada uno de nosotros y nos perdonó. La salvación, el perdón, nos es ofrecida como un regalo, uno comprado por Dios por un alto precio, la sangre del Cordero perfecto. Y recordemos que hay una característica del perdón de Dios que no debemos olvidar. Solo aquellos que creemos, solo aquellos que creen en Dios y se arrepienten de sus pecados, de sus faltas, pueden recibir el perdón de Dios. Y el propósito principal del perdón de Dios es la restauración de la comunión. Nadie es perdonado por Dios sin ser reconciliado con Él. En 2 Corintios 5:18 dice: y todo esto es un regalo de Dios, quien nos trajo de vuelta a Él mismo por medio de Cristo. Y Dios nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con Él. Fuimos reconciliados con Dios a través de Jesucristo. Y la palabra nos muestra algunos principios para la práctica del perdón. Lo podemos ver en Romanos 12, el versículo 14, que dice: bendigan a los que los persiguen, bendigan y no maldigan. Hermanos, nuestro llamado como creyentes es alto. El mandato es bendecir la vida de aquellos que nos persiguen, bendecir la vida de aquellos que nos maldicen, bendecir la vida de nuestros enemigos. En Romanos 12, 16 dice: vivan en armonía unos con otros. No sean tan orgullosos como para no disfrutar de la compañía de la gente común, y no piensen que lo saben todo. Muchas veces, sin darnos cuenta, ese es el pensar detrás de la falta de perdón. Como decir: yo nunca haría algo así, o muchas veces decimos: yo soy mejor. Realmente debemos recordar que así como otros han pecado contra nosotros, así como otros nos han ofendido, nosotros también hemos ofendido a Dios. Nosotros también hemos pecado contra Dios. Pero en su gracia y misericordia, Dios nos ha perdonado. Y es ese perdón que nosotros debemos brindar.
ese perdón verdadero. En Romanos 2:17 dice: nunca paguen a nadie mal por mal. La respuesta de nosotros como creyentes, como hijos de Dios, debe ser hacer el bien a todos aquellos que incluso nos hacen mal a nosotros. Es buscar el bienestar de la otra persona. No siempre va a ser fácil, pero contamos con la gracia y la fortaleza de Dios para con nosotros. En Romanos 12:18 nos dice: hagan todo lo posible por vivir en paz con todos. Realmente es algo que nos cuesta, porque muchas veces nosotros vivimos de, podríamos decirle, miramientos que afectan nuestra relación con los demás. Pero la palabra nos manda y nos dice: procuren en lo posible vivir en paz con todos. Hermanos, ¿estamos viviendo en paz con nuestros hermanos? ¿Tenemos una buena relación con nuestros hermanos, con nuestros familiares, con nuestros amigos? Realmente Dios nos manda a hacer eso. En Romanos 12:19 dice: nunca tomen venganza ustedes mismos, sino den lugar a la ira de Dios. Dios es el único juez y el único que conoce cada corazón en toda su profundidad. La venganza es de Él, la venganza no es nuestra. Dejemos todo en las manos de Dios. Que en nuestros corazones haya el perdón hacia los demás, pero que sea un perdón verdadero, así como Dios nos perdonó a nosotros por todo lo que éramos y por todo lo que habíamos hecho, e incluso por todo lo que hacemos ahora y lo que vamos a hacer. Dios nos ha perdonado. Dios nos ha perdonado. Y ese es el perdón que nosotros debemos mostrar. Ese es el perdón que nosotros debemos brindar. Un perdón genuino y verdadero. Realmente meditemos profundamente en cómo está nuestra vida delante de Dios. Cómo nosotros nos estamos comportando con nuestro prójimo, con nuestros hermanos, con nuestros familiares. Cada uno de nosotros va a rendir cuentas a Dios de cómo nos estamos comportando y qué es lo que estamos haciendo con lo que Dios nos ha encomendado. Sé que el perdonar es difícil, porque ha causado en nosotros mucho daño. Cicatrices que hasta ahora siguen tal vez sangrando. Pero Dios nos manda a perdonar, así como Él nos perdonó. Hermano, te animo a que podamos escudriñar nuestras vidas y ver cómo estamos delante de Dios. Gracias, Señor, gracias por este tiempo. Señor, tú puedas poner en nuestros corazones el hecho de perdonar, Señor, y reflejar con nuestra vida todo lo que tú has hecho en cada uno de nosotros. Señor, ayúdanos a ser humildes. Señor, ayúdanos a perdonar toda transgresión, toda ofensa, por más dolorosa, Señor, que haya sido. Sabemos, Señor, que tú tienes la justicia. Sabemos que tú eres justo. Y perdónanos, Señor, si en algún momento nosotros hemos ofendido a nuestros hermanos. Gracias, Señor, por todo lo que tú nos brindas. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, hermanos. Dios los bendiga.
castillo eres tú, aquí quiero vivir. El que habita al abrigo del Señor, bajo su sombra morará. Diré al Señor, mi castillo eres tú, aquí quiero vivir. Aquí quiero vivir. El que habita al abrigo del Señor, bajo su sombra morará. Diré al Señor, mi castillo eres tú, aquí quiero vivir. Esperamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para tu vida. Si necesitas consejería o apoyo en oración, por favor no dudes en contactarte. Escríbenos a los siguientes números de WhatsApp. En la Ciudad del Alto, al número 719-05-791. 719-05-791. En la zona central, al número 732-11-354. 732-11-354. En la zona sur, al número 75 25 70 56. 75 25 70 56. Que Dios te bendiga.